Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. El hombre acusado de un accidente automovilístico mortal que después tomó un Uber a casa cambió su declaración hoy. Casey Suni se declaró culpable hoy de DWI y de huir de la escena de un accidente mortal. En julio del 2018, Suni se estrelló contra otro auto cerca de Pensilvania y Comanche, matando al otro conductor, a Elisa Barboa, de 29 años, e hiriendo a sus dos pasajeros. Suni tomó un Uber para ir a casa, fue acusado eventualmente con homicidio vehicular, pero tomó un acuerdo con la declaración por los cargos menores. You're changing your plea from not guilty to knowingly leaving the scene of an accident with great bodily harm or death. Un portavoz de la oficina del fiscal del condado de Bernalillo dice que el homicidio vehicular habría sido difícil de probar en un juicio, ya que los niveles del alcohol en la sangre de Suni no fueron reconocidos hasta unas 9 horas después del accidente, y porque un testigo clave que dijo que Suni fue el que se pasó un semáforo en rojo ha muerto. Los dos cargos llevan hasta 6 años, pero ambas partes acordaron que Suni cumpla 4 años como parte del acuerdo de la declaración. El comisionado del condado de Otero, Couy Griffin, fue encontrado culpable por uno de los cargos relacionados con el ataque el 6 de enero en el Capitolio de los Estados Unidos. I didn't do or was a part of anything on that day that I feel ashamed to have been a part of or that I couldn't legally do. El juez del Distrito de los Estados Unidos, Trevor McFadden, no estaba de acuerdo con encontrar a Griffin culpable del cargo menor entrar ilegalmente en el terreno registrados en el Capitolio durante la moción que interrumpió la certificación de elección presidencial para Joe Biden. Testimonios y decenas de videos muestran a Griffin cruzando 3 paredes, consiguiendo ayuda de otras y utilizando una barricada metálica como escalera para ingresar. Griffin fue absuelto de participar en conducta desordenada y el juez McFadden dijo que los fiscales no cumplieron con la prueba de los cargos y les pareció que Griffin estaba tratando de calmar a la multitud. Griffin será sentenciado el 17 de julio, se enfrenta hasta 1 año de prisión. Un empleado de la ciudad de Santa Fe acusado de matar a otro trabajador de la ciudad será liberado de la cárcel. Release Mr. Rogemont on house arrest to his parents' home in Pecos, New Mexico. Carl Rogemont es acusado de disparar a Christopher Vigil en la carretera a principios de este mes después de salir del trabajo. Los testigos le dijeron a la policía que vieron a los 2 hombres en vehículos separados parar y luego comenzar a pelear. Hoy en el tribunal, los abogados reproducieron un video en el que se muestra la pelea de los dos. El estado dice que Rogemont sacó el arma y luego empezaron a pelear por ella. El video muestra disparos mientras Rogemont aún está en el suelo. Sin embargo, el abogado de Rogemont argumenta que no es un peligro para la comunidad porque esto fue en defensa propia. Christopher Vigil was undisputedly the primary aggressor in this violent altercation, and he pulled Mr. Rogemont out of his vehicle. The video shows exactly what happened. Mr. Rogemont shot Mr. Vigil only after being pinned to the ground and punched in the head numerous times. El juez Glenn Ellington citó a la falta de antecedentes penales de Rogemont y dice que el Estado no prueba que es un peligro para la comunidad. En el tribunal, el Estado dijo que ahora presentará un cargo de asesinato en 2º grado contra Rogemont. El hombre que dirigió a la policía de Santa Fe en otra persecución por el camino equivocado ayer, esta es la 3ª de este mes, está ahora bajo custodia. La policía de Santa Fe dice que un hombre identificado como Nathaniel Bueno Díaz, de 22 años, golpeó a una mujer y la obligó a subir al auto
cerca de Zaffarano Drive. Cuando los oficiales trataron de detener el automóvil, Díaz huyó hacia el sur, en los carriles hacia el norte de la I-25. La policía lo siguió permaneciendo en los carriles de viaje correctos y fueron capaces de detener el tráfico en ambas direcciones de la interestatal. Policías del estado se sumaron a la persecución y lograron parar realizando una maniobra. Díaz enfrenta varios cargos, incluyendo agresión agravada con un arma mortal y resistir, evitar y obstruir a un oficial. Un viaje en un autobús ayer por la mañana se convirtió violento y todo fue captado en cámara. Comenzó en la parada Presbyterian cuando un anciano en silla de ruedas necesitaba que una mujer se moviera temporalmente para poder mover su silla a ese asiento. Pero la mujer se negó, gritando y diciendo maldiciones al anciano y al conductor del autobús. Ella eventualmente se bajó del bus, pero no antes de lanzar puñetazos a otros pasajeros. Un testigo y pasajero que usa el autobús regularmente dice que está viendo cada vez más mal comportamiento en los autobuses. It's been a problem for the past few months. People are refusing to wear masks, not obeying, commands of the driver. Twice in the last month, I've witnessed 2 people doing drugs on the bus. No se sabe si la mujer enfrenta algún cargo. ABQ Ride dice que continúa monitoreando los incidentes en los autobuses para ayudar a generar una política para mantener a los pasajeros y conductores seguros. El Departamento de Transporte de Nuevo México ha puesto en subasta su equipo antiguo. La subasta en línea estará hasta el viernes al mediodía e incluye más de 400 vehículos de construcción retirados como camiones de volquete, quitanieve y tractores. Para hacer una oferta debe registrarse en el sitio web de la subasta Route 66. Los funcionarios dicen que la subasta brinda a los pequeños municipios contratistas y otras operaciones de construcción fuera del Albuquerque la oportunidad de asegurar el equipo que necesiten. Un programa que podría atraer más turistas a Albuquerque ha sido aprobado por el Consejo Municipal. El Consejo votó para crear el Distrito de Comercialización del Turismo de Albuquerque. Recaudará el 2% de los ingresos de hoteles y moteles dentro de la ciudad para destinar a esfuerzos de mercadeo. Los partidarios del programa dicen que abrirá oportunidades más allá de lo que permite el impuesto al hospitalario de la ciudad y hará que el marketing turístico de Albuquerque sea competitivo con otras ciudades. El programa está previsto para comenzar en julio y durante al menos 5 años. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.